Hola, Dios te bendiga, te saluda Patrick Arana una vez más, hoy día 25 de julio del 2019, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. En esta mañana seas bendecido tú, amigo, amiga, que te vas a conectar, que vas a escuchar esta transmisión, porque el Señor sigue hablando, sigue hablando. En este momento vamos a comenzar una vez más, pueblo de Dios, amigo, amiga, que te vas a conectar una vez más en esta hora. Vamos a proseguir, sí, vamos a continuar la parte 2, sí, sobre lo que estamos tratando, sobre lo que el Señor me está moviendo a poder, digamos, enseñar esta parte de la escritura, esta temática que todo cristiano, que toda cristiana, que toda persona debe de conocer, debe de saber y entender este proceso donde Dios está comenzando a mover sus cosas y nosotros prepararnos de su segunda venida. Esta temática, como ya te lo había comentado, es un tema muy amplio en la cual hay muchos autores de libros que han tocado este tema y hay muchas diferentes posturas. Pero yo te lo estoy enseñando bíblicamente para que tú comprendas cómo va a ser este proceso. ¿Pasará la iglesia la gran tribulación? ¿No pasará ninguna tribulación? ¿O quizás pase una pequeña tribulación? Vamos a ir descubriendo esto poco a poco. En el video pasado hablamos acerca de la experiencia que tuvo Noé y su familia. La experiencia que Noé experimentó, obviamente, y cómo fue este proceso, y descubrimos cosas muy interesantes acerca, obviamente, de quién era Noé, por qué Dios lo había salvado. Amén. Gloria a Dios. Y por qué Dios, de alguna otra forma, solamente salvó a 8 personas, y el resto de personas perecieron, y todo ser viviente sobre la faz de la tierra. Y en esta mañana yo te quiero, antes de empezar esta segunda parte, te quiero, hacerte, pensar, reflexionar. ¿Qué es lo que en este momento, qué es lo que le había pasado a Noé? ¿Dónde él se encontraba en ese momento donde obviamente llegó este juicio? Donde él, se encontraba, él y su familia. Y si nosotros nos damos cuenta, Noé en ese momento estaba, en la barca y estaba experimentando el diluvio. Así es. Y obviamente él estaba viendo el juicio de Dios sobre la tierra. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? O sea, el arca habíamos dicho que era el Señor Jesús de Nazaret. Ese diluvio era el Señor Jesús de Nazaret. Y Noé estaba obviamente protegido con su familia porque Dios había encontrado en él varón justo y perfecto. Entonces, ten en cuenta que Noé, pueblo de Dios, se encontraba viendo el diluvio. O sea, estaba dentro del juicio de Dios, pero no tocaba el juicio de Dios sobre él y su casa. Entonces, mira cómo Dios estaba trabajando en ese tiempo, y te dije que entenderíamos el comportamiento de Dios del Antiguo Testamento para entender cómo será el comportamiento de Dios ahora. Amén. Y antes de empezar en esta segunda parte, vamos a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo una vez más guiándome, que use esta lengua, este vaso, para edificar nuestras vidas. Amén. No te vayas ahí, comparte este video porque es un video muy interesante, muy interesante, que te vas a llenar de mucho conocimiento de la palabra de Dios. Y quizás, estoy seguro que quizás de esta forma no te lo van a explicar, pueblo de Dios, y quizás tampoco te lo van a decir de esta forma en tu congregación. Quédate y vas a entender, vas a analizar. Vale la pena escuchar la palabra de Dios, porque quizás esta palabra puede que te salve en algún momento del futuro que tú no conoces. Yo te sugiero que te quedes y escuches lo que el Espíritu va a comenzar a desatar esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar para que sea una vez más el Espíritu Santo guiándome, porque esto es para la gloria del Señor Jesús de Nazaret.
Ahí donde estás, vamos a orar. Si tú quieres, levanta las manos y oremos juntos. Señor Jesús de Nazaret, te doy las gracias una vez más por este día. Te doy las gracias, Señor, por todas las personas que tú vas a poner a escuchar este video, Señor, a ver este video. Tú seas bendiciéndolos en esta hora. Una vez más, ponles esta semilla sobre sus corazones, porque tú les estás apercibiendo, advirtiéndoles, Señor, sobre este proceso que tu iglesia, que tus hijos y tus hijas pasarán, Señor. Y sobre quizás alguna persona que no te conoce todavía, Señor, le das este entendimiento para proceder en el arrepentimiento, Señor, porque buscas corazones que se arrepientan y se humillen delante de ti. Te doy las gracias, Señor Jesús, por lo que vas a hacer en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Comparte este video, pueblo de Dios. Y mira, y el título de esta mañana se titula así, vale la redundancia: Escapa por tu vida en Cristo Jesús, parte 2. Amén. Escapa por tu vida en Cristo Jesús, parte 2. Y vamos a la palabra de nuestro Señor Jesús de Nazaret en Lucas 17, 26, 30. Similar, obviamente, del video pasado. Esta vez lo voy a leer un poco más completo de ese mismo pasaje bíblico. Lucas 17, del versículo 26 al 30. Dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y te acuerdas que habíamos comparado, que Dios comparaba la generación de Noé con la generación en la venida del Hijo del Hombre, que es el Señor Jesús. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. 8 personas solamente fueron salvas: Noé, sus 3 hijos, su esposa y sus 3 nueras. ¿Te imaginas? Poquita gente para millones de personas en aquella época. Y mira lo que dice en el 28. Ahora vamos a tratar un tema muy interesante. Ya no el caso de Noé, sino el caso de ¿quién? El 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Ojo con eso. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¡Wow! Si tú comparas lo de Noé con lo de Lot, obviamente te vas a dar cuenta que la destrucción en Noé fue, digamos, a nivel mundial. Amén. A nivel mundial. Y la destrucción en Sodoma y Gomorra fue, digamos, obviamente en esas ciudades, o sea, en cierta zona. Y vamos a descubrir cómo es este juicio de Dios, cómo es este juicio de Dios para las ciudades que van a experimentar ahora en esta última generación. Tremendo, mira cómo Dios trabaja, pueblo de Dios. Y te había dicho también, escucha esto, que tomes en cuenta este versículo. Eran 2 versículos acerca del arrebatamiento, pero ahora voy a poner este versículo porque el otro lo estoy introduciendo en una parte que te vas a dar cuenta que es muy interesante. Mira lo que dice acá, 1 Corintios capítulo 15, de versículos 51 al 53. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la final trompeta. Y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto incorruptible sea vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Te dije que tomaras en cuenta este versículo porque era necesario que tú entendieras cómo la iglesia va a experimentar este arrebatamiento justo si es que pasa la iglesia algo de las cosas de los juicios de Dios, o no pasa a la iglesia algo de las cosas de los juicios de Dios. Vamos a entender esto y tú te vas a dar cuenta bíblicamente cómo Dios trabaja, como te vuelvo y repito. Amén. Gloria, gloria a Dios por estas palabras. Quédate, sigue escuchando. Entonces comencemos el tema obviamente de lo que experimentó Lot. Pero esto nos remonta obviamente a todo lo que Dios hace y comienza a trabajar con la historia de Abraham, y que luego obviamente lo llamó Abraham, y a su mujer Sarai, y después lo llamó Sara, porque obviamente Abraham y Sara iban a ser padre y mujer de muchas naciones, y sobre ellos, digamos, Dios bendeciría y multiplicaría, y iban a ser padres
y madre, obviamente, de muchos reyes sobre la tierra. Y eso es bíblico, y así ha sido, pueblo de Dios. Así se ha cumplido la bendita palabra de nuestro Señor Jesús. Entonces, si tú vas, yo te he sacado unos versículos para más o menos que entienda la historia y llegar al punto de Sodoma, cómo Dios comienza a hablar con Abraham, obviamente, y le dicta su sentir lo que va a hacer. Porque Dios, obviamente, era amigo de Abraham. Dios estaba andando con Abraham. Entonces, mira, si tú vas al Génesis capítulo 12, versículo 1, pero Jehová dice, había dicho a Abraham, en ese momento todavía no le cambia el nombre, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Le estaba indicando el Señor, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, le dice. Mira lo que dice el 3, versículo 3 del capítulo 12. Bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. O sea, los que te bendicen, la simiente, o sea, la familia de la tierra serían benditas, los que bendijeren la tierra, donde obviamente Abraham poseería. Amén. Ahora te das cuenta por qué quizás Venezuela sufre. Ahora te das cuenta por qué esos países que están en contra de Israel van a recibir juicios. Ahora te das cuenta por qué muchas naciones hay pobreza. Te das cuenta por qué esos países que no aceptan el evangelio, que no aceptan a Jesús de Nazaret, y obviamente las cosas de Dios están, digamos, en una situación muy complicada, pueblo de Dios. Hay que entender eso. Ahora entiendes. Por eso subraya esta parte: bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré. Entonces es palabra del Señor. Por eso Venezuela está como está. Pero tú dices, ¿pero por qué? ¿Por culpa de un hombre? Pues ese hombre fue elegido por un pueblo. Amén. Pero entonces, para romper esa maldición, dice el Señor que tenemos que clamarle, tenemos que humillarnos, tenemos que reconciliarnos con el Señor para que Él quite esa maldición y comience a restaurar la tierra de Venezuela, porque el presidente en aquel tiempo maldijo la tierra de Israel. Por esa razón Venezuela está como está. Amén. Mira, entonces sigamos. Dice en el Génesis 12, versículo 10, dice, y ojo con esto, hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Wow, o sea, ojo con esto, o sea, acá es un indicio de qué es lo que pasa antes en Sodoma y Gomorra para que venga ese juicio. Y lo mismo va a pasar, pueblo de Dios. Y si tú vas a Lucas 21:11, ¿qué dice? Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. ¿Antes qué? Antes justamente que venga el Todopoderoso, el Señor Jesús de Nazaret. ¿Te das cuenta si comparas? O sea que en esta última generación va a haber hambruna. ¡Wow! Va a haber hambruna. ¿Ves? ¿Te das cuenta cómo Dios trabaja, pueblo de Dios? Va a haber hambruna, va a haber pestilencias, va a haber estos grandes terremotos que ya Dios determinó, que está revelando en sueños a siervos y a siervas. Y hay grandes señales y la gente está ciega, pueblo de Dios. Y justamente después de estas cosas que ocurran, obviamente, la iglesia experimentará en este proceso el arrebatamiento de la iglesia y los juicios de Dios, pueblo de Dios, como jamás haya experimentado la humanidad. Entonces mira lo que pasa. Génesis capítulo 13, versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer en todo lo que tenía, y con él Lot. Génesis 13 del 12 a 13. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Escucha esto, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Cuántas ciudades de los diferentes países, pueblo de Dios, hay tanta maldad? Lo mismo, por eso que el Señor comparaba esta última generación como en los tiempos de Lot. ¿Te das cuenta? Mucha maldad, mucha maldad en muchas ciudades. ¿Y qué pasó? Obviamente a Sodoma y Gomorra, fuego. ¿Te das cuenta? Estamos viviendo lo último de lo último, pueblo de Dios. Y ahora, si tú vas al Génesis capítulo 15, versículo del 5 al 6, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, Abraham, ¿no?
y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre justo delante de la presencia del Señor Jesús de Nazaret. ¿Eres un justo tú? ¿Te consideras un justo tú? Ojo con eso, o sea que por creerle a Dios de lo que le estaba prometiendo Dios, fue contado por justicia. ¡Wow! Recuerda que Noé también era justo. Por esa razón agradó Dios a Noé. Entonces Dios obviamente estaba agradando ¿a quién? A Abraham. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? O sea, las características pasadas del video pasado era que Noé tenía gracia, era varón perfecto, justo en su generación. Y obviamente agradó al Señor. Lo mismo pasa con Abraham, que hay que ser justos. Y su fe, y acá hay otra característica, porque Abraham le creía a Dios. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Hay que creerle a Dios de lo que Él nos está prometiendo y lo que va a hacer. Y hay muchas promesas en la Biblia que mucha gente desconoce, que tenemos que arrebatar esa promesa, pueblo de Dios. Amén. Entonces mira esto, pueblo de Dios. Mira lo que Dios está enseñándonos en esta mañana. Amén. Lo que tú tienes que entender para poder comprender este proceso de las personas justas, de los varones justos, de las mujeres justas, de las personas que le creen a Dios, de las mujeres que le creen a Dios, y más y sobre todo su iglesia. Ojo con eso, para entender cómo Dios habla a su iglesia, pueblo de Dios. Amén. Y entonces entramos ahora, escucha esto porque yo voy a mencionar esta parte del versículo para entender quién es Dios, pueblo de Dios. Quién es Dios y cómo Él se mueve, cómo Él trabaja, cómo Él desciende, cómo Él te habla, cómo Él se manifiesta, pueblo de Dios. Primera de Juan, capítulo 5 al 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. 3, dice, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno, por lo tanto Dios es uno. Su nombre, Jesús de Nazaret. Ojo con eso. Y vamos a ver cómo Dios visita a Abraham en aquella época. Mira, escucha esto. Y vas al Génesis capítulo 18. Vamos a leerlo y entender este proceso. Dice, después, ojo con eso, le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Curioso, ¿no? ¿Será que hay muchos cristianos estaremos sentados esperando en este tiempo donde comienza a calentar la tierra y estaremos meditando en el Señor y así el Señor nos visitará? Ojo con esto, mira, se me vino esto, pueblo de Dios, porque mucha gente va a estar así pensando en el Señor por las cosas que van a estar ocurriendo y que ya están ocurriendo. Entonces, ¿quién se le está manifestando acá? Se le apareció Jehová. Y mira, o sea, ojo con eso. Dios se le estaba apareciendo a Abraham. Y entonces, ¿qué pasó? En el versículo 2 del 18 de Génesis, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¡Wow! Ojo con eso, ¿Cómo sé que es Dios el que visita a Abraham? Porque acá lo dice, Jehová se le apareció. Amén. Y aparte de eso, se le está postrando en tierra a Abraham. Porque en una parte del Apocalipsis dice que no te arrodilles porque soy consiervo tuyo. Por lo tanto, estas 3 manifestaciones, estos 3 varones que se le aparecen a, ¿cómo se llama? A Abraham, era uno solo, era Dios. Amén, era uno solo. Y te voy a demostrar por qué era uno solo. Mira, escucha esto, para todas las personas que de repente piensan que hay 3 personas. No, o sea, muchos no entienden esto, pueblo de Dios. Muchas personas no comprenden esta parte. Porque no entienden qué cosa es manifestación a lo que obviamente sea una persona. Porque este mismo Dios son manifestaciones, pero es uno solo. Mira, y dijo, Señor, le dijo a Abraham, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pase de tu siervo,
que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. O sea, Abraham le está dando hospitalidad a Dios, le está sirviendo a Dios. Y dice en el 5, traed un bocado de pan y sujetad vuestro corazón y después pasaréis, dice, porque os habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y mira lo que dice, y ellos dijeron, ojo con eso, ellos a una sola voz, o sea, en una sola voz, haz así como has dicho. O sea, ellos, manifestación, en una sola voz, haz así como has dicho. Entonces ahí nos damos cuenta que era Dios mismo, ¿no? Versículo 6, Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y le dio al criado y este se dio deprisa a prepararlo. Amén, pueblo de Dios. Entonces, obviamente en este proceso y le dijeron, ¿dónde está tu? Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, ojo, no dijeron, dice, entonces dijo, estas 3 manifestaciones dijo en una sola voz, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Wow. Tremendo, pueblo de Dios, esta promesa que Dios le está haciendo obviamente a los dos, que tendrá un hijo. Amén. Entonces mira, vamos a adelantarnos acá. En el 16 de ese mismo capítulo dice, y los varones se levantaron de allí. Dice, y los varones, o sea, Dios, se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Ajá. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y mira, te das cuenta, y mira el 17 que dice, y Jehová dijo, ¿quién era ellos? Jehová Dios. Como era el amigo de Abraham, ¿qué le dijo? ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? En el 18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, Dios conocía el corazón de Abraham. Sabía que él mandaría en su casa para que guarden el camino de Dios y haga justicia y juicio en las cosas de Dios. ¿Te das cuenta que realmente Dios conocía el camino de Abraham? Entonces en el versículo 20 dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Entonces mira lo que hace, dice el 21 en el versículo, mira lo que hace Dios cuando Él comienza a observar las ciudades, ¿sí? Y la maldad del hombre que va aumentando. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios para poder, digamos, determinar un juicio? Dice en el 21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. O sea que Dios va a hacer una visitación a esa ciudad, amén, y va, digamos, a determinar si el clamor, obviamente, de quienes perecieron, de quienes, digamos, sufrieron los buenos en esta ciudad, y los compara para saber si su obra de la maldad de esa ciudad ha sido consumado, o sea, ha llegado a su límite. ¿Me entiendes, pueblo de Dios? O sea, en primer lugar, Dios visita la ciudad que tiene que determinar y establecer, digamos, el juicio que va a establecer. Entonces, acá hay un proceso, pueblo de Dios. Si tú comparas lo que está pasando en este tiempo, ¿a cuántos Dios no está visitando en este tiempo, en su país, en su ciudad? A muchos. Y al hacerlo así, Él obviamente está viendo la maldad de otros.
Y Dios está escuchando el clamor de la gente, obviamente prudente, de la gente consagrada de Dios, de la gente que sufre, de la gente que está muy triste, cansada quizás, soportando la maldad de este mundo, de la gente que está en ayuno y oración consagrada al Señor. Y Dios los visita para ver qué ha pasado, cómo es el clamor, cuál es la medida de su clamor en comparación a la maldad que existe en esa ciudad. Amén. Entonces Dios primero trabaja haciendo una visitación. Ojo con eso. Y te lo voy a demostrar. Bueno, está demostrado acá en la parte que hemos leído. Entonces, ¿qué pasó o qué ha pasado durante todos los siglos? Amén. De las personas que murieron en Jesucristo. ¿Cómo se encuentran ellos? Si tú vas a Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas que habían sido muertas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? ¿Te imaginas todas esas personas que habían muerto allá en Sodoma y Gomorra? Y me imagino que también son ellos, pueblo de Dios, que murieron en Dios y están clamándole a Dios. Y esa gente que murió en esas ciudades era demasiada gente. Y el clamor de ellos subió, como lo dice el Señor: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí sobre las almas que estaban siendo, digamos, muertas injustamente por la gran maldad que había allá en Sodoma. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Ojo con esto. En el 22 de ese mismo capítulo dice: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Mira, ojo con eso. ¿Y qué hizo Abraham, pueblo de Dios? ¿Qué hace un justo cuando tiene la revelación, tiene, digamos, el conocimiento de quién es Dios y de cómo trabaja? ¿Qué hace un justo sabiendo que Dios ya va a meter su mano sobre una ciudad para hacer su juicio? Mira lo que dice en Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y mira lo que dice en Salmos 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces, ¿qué hizo Abraham? En el 23 del versículo de ese mismo capítulo. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Y entonces el 24, ¿qué dice? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Le está intercediendo a Abraham por algún justo que se encuentre obviamente allá en Sodoma, porque sabe que Dios lo piensa destruir. ¿Qué tan importante es la intercesión por los hermanos y la oración? Y Dios escucha atentamente la oración del justo, obviamente del verdadero justo. Escucha esto, pueblo de Dios. ¿Y qué más pasaba? Entonces respondió Jehová. Recuerda que estas tres personas respondió Jehová. Dice: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. ¿Y qué dice en el 27? Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. O sea, Abraham le dice al Señor: acuérdate
que soy polvo y ceniza y que no soy nada delante de ti. Y estoy hablando contigo, Señor, para que tú veas mi justa causa delante de ti, para poder interceder por estos justos que no quiero que perezcan con los impíos. Y dice Abraham, dice en el 28, quizás faltaran de 50 justos 5. Destruirá por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo Dios, no la destruiré si hallara allí 45. Y Abraham se sentía así, Señor, como que puedo más hablar a Dios. Y volvió a hablarle y le dijo, quizás se hallaran allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. ¡Wow! En el 30, del versículo 30, y dijo, no se enoje ahora mi Señor, como que le entraba un poco de temor sobre el Señor, porque obviamente Abraham tenía temor de Dios. ¿Te das cuenta cómo son las características del justo? Le dice, si hablare, quizás se hallará allí 30, y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y en el 31, y dijo, y aquí ahora que que he emprendido a hablar a mi Señor, que estaba conectado con el Señor, quizá se hallaran allí 20. Y Dios le dice, no lo destruiré, respondiendo por amor a los 20. ¡Wow! O sea que Dios es capaz de perdonar una ciudad, una tierra, por amor a sus hijos, a sus escogidos, a los justos. ¿Y qué dice en el 32? Y volvió a decir, como que temblando, Abraham temblando, titubeando, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaren allí 10. Y entonces Dios le dice, no la destruiré. Respondió, por amor a los 10. Por amor a los 10. Y entonces Abraham dijo, bueno, yo pienso, al menos sé que de repente en esa ciudad van a haber 10 justos, porque es demasiado poca la cantidad, porque hay gran cantidad de personas allá en Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué pasó? Ojo con esto. Y Jehová se fue. ¿Quién se fue? Dios. Luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Te das cuenta? Y obviamente, como dice Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y obviamente el amor allá en Sodoma y Gomorra era terrible. El amor no había justo alguno. ¿Y qué pasó? Y ojo con esto, y acá viene lo interesante, porque acá hay muchas controversias acerca de quién es el que llegaba. Obviamente porque Dios dice visitaré. O sea, Dios visita, ¿no? Visita obviamente a Sodoma y Gomorra. Amén, gloria a Dios por su palabra. En el capítulo 18 nos damos cuenta que habla que es Jehová, es Dios. O sea, Dios ya visitó. ¿Sí? Y mira lo que te dice en el capítulo de Génesis 19. El versículo 1 hacia adelante. Mira lo que dice. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Mucha gente piensa que eran los que hablaban con Abraham eran ángeles. Y acá está especificando que eran ángeles, obviamente. Pero allá en el otro capítulo dice que era Jehová. Y muchas personas piensan que eran obviamente, digamos, los ángeles que habló con Abraham. Y no es así, pueblo de Dios. Entonces, ¿dónde está la tercera persona? Deberían haber llegado 3 ángeles. ¿Te das cuenta? Y acá dice, llegaron pues los 2 ángeles. O sea que Dios visitó y dijo, no encuentro justo alguno sobre Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, mi juicio está decretado. Y envía a 2 mensajeros, porque Dios siempre envía de a 2. Gloria a Dios por eso. Y envía, dice acá en el versículo, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Ojo con eso, pueblo de Dios. ¿Será que en estos tiempos muchos ángeles nos visitarán para advertirnos de algo justamente en la caída de la tarde? Porque Dios puede trabajar de la misma forma, pueblo de Dios. Porque Dios no cambia, es el mismo de hoy, mañana y siempre. Y mira, curioso. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma.
y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Recuerda que Abraham también estaba sentado y mirando, llegando a ver que veían 3 personas y está como meditando, y Lot también estaba ahí sentado a la puerta de la ciudad. Curioso, ¿no? Casi lo mismo. Y dice, y dijo ahora, mis señores. Ahí no dice mi señor, no, dice mis señores a los 2 ángeles. En cambio Abraham dice mi señor, o sea, era Dios. Ojo con eso. Pero entonces, hermano, pero ¿cómo va a ser Dios si Moisés, Dios no le permitió ver su rostro? ¿Y tú cómo sabes que a Abraham Dios le estaba mostrando su rostro y si quizás estaba con un manto? ¿Te das cuenta? Lo que pasa que a Moisés le pedía la naturaleza de Dios divina y no podía soportar si es que lo veía directamente a Dios, Moisés. ¿Te das cuenta? Y cuando Moisés bajó del monte, su rostro era reluciente, era muy brillante, porque la naturaleza de Dios lo había impregnado. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Entonces aquí en Abraham son manifestaciones del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que era Dios mismo a una sola voz. Y cuando escucha esto, cuando llegan los 2 ángeles que Dios envía luego de haber visitado cómo estaba la condición de Sodoma, cuando llegan estos 2 ángeles, encuentran obviamente a Lot sentado a la puerta. ¿Te das cuenta? Y dijo ahora mis señores, ¿dijo quién? Dijo Lot, os ruego que vengáis a casa de nuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Era muy hospitalaria, ¿no? Tanto Abraham como Lot eran, digamos, personas muy hospitalarias y ofrecían esa forma cuando venía obviamente un extraño, un extranjero. Y eso era una costumbre judía. Amén. Mira, versículo 3. Mas él porfió con ellos y fueron con él y entraron a su casa. Y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Interesante. Entonces, ¿cómo es posible que los ángeles comen? Tremendo. ¿Cómo es posible que los ángeles puedan comer, pueblo de Dios? Interesante, ¿no? ¿Cómo sería la manifestación de estos ángeles allí? Porque por ahí dicen que los ángeles no tienen sistema reproductorio. Pues yo no lo sé. Pero entonces, ¿cómo pueden comer? ¿Cómo comen los ángeles? Son misterios, pueblo de Dios. Yo no puedo aseverar y afirmar algo si no está conforme a la palabra de Dios y si es que el Señor Jesús no me revela, pueblo de Dios. Ojo con eso, pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasó estando estos 2 ángeles? Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo juntos, todo el pueblo junto en contra de estos 2 ángeles, junto con la familia de Lot. Wow, me recuerda a un libro que se llama Fuente Ovejuna, donde todo el pueblo condenaba a una acción. Dice, desde el más joven hasta el más viejo rodearon la casa de Lot y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? ¡Sácalos! Para que los conozcamos. Todo muy recios, muy duros. Como que a los justos le tratan como si fuera cualquier cosa. ¿Te das cuenta cómo es la maldad del corazón? Y se dejan impregnar, se dejan guiar por esos espíritus, por esa amargura, por esa ira. O sea, había mucha ira, mucha maldad. Lo mismo ocurre en este tiempo. Hay mucha maldad, hay mucho desprecio, hay mucha ira en muchas personas. ¿Te das cuenta cómo son las características de lo que pasó en ese tiempo y lo que hoy mismo es tal cual? Versículo 7 del capítulo 19 de Génesis. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Mira cómo Lot se humillaba ante esos hombres. Y les pedía de corazón, no hagan esta maldad, no lo hagan. Pero esos soberbios, esas personas soberbias, llenos de tanta amargura, de tanta maldad, cegados, que dijeron, he aquí ahora yo tengo 2 hijas. Bueno, Lot sigue diciendo, que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os parece, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Wow, tanto es, digamos, la capacidad, el temor de Dios de Lot,
Tanto es la entrega y el servicio de la hospitalidad sobre un extranjero, en este caso eran dos ángeles obviamente, con tal de que no hagan daño, no les hagan daño, era lo capaz de entregar hasta su propia familia. ¿Te das cuenta cómo son los justos, pueblo de Dios? Son capaces de hacer un sacrificio. Ojo con eso. Con tal de permanecer, digamos, el mandamiento de Dios de la hospitalidad sobre lo que Dios manda, pueblo de Dios, ¿sí? Sobre los extranjeros. Amén. Mira, y ellos respondieron, quita allá, con mucha molestia, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez, ahora te haremos más mal que a ellos. Uy, lo están amenazando. Y hoy en día también hay mucha gente que amenaza pueblo de Dios. ¡Wow! Y los amenazan a los justos, amenazan a los cristianos, se enfrentan. Salga de acá, cristiano, y comienza a haber obviamente una afrenta contra los hijos y las hijas de Dios. Estas mismas características suceden hoy en día, porque esto está pasando en la China, donde es perseguido los cristianos, en Egipto, donde también es perseguido los cristianos, en Corea del Norte, donde es perseguido los cristianos, en muchos países, obviamente, en Irak, donde es perseguido muchos cristianos también, en muchos países que no aceptan el cristianismo verdadero del Señor Jesús de Nazaret. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Y dice en el 11 del capítulo 19 de Génesis, y a los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Ojo con eso, o sea que les dio, como quien decir, un pequeño castigo, un pequeño remesón sobre esas personas, estos dos ángeles, porque obviamente querían, digamos, hacer daño al ojo. Y ellos no permitieron para que entraran en su casa y hicieran lo que quisieran. Asimismo, por eso la Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de quienes le temen. Y es el ángel que pelea las batallas que el Señor envía para proteger a sus hijos y a sus hijas. Lo mismo va a ocurrir en este tiempo. Si tú eres un hijo justo, un siervo justo, una hija justa, un ministro justo, un pastor justo, delante de Dios, entonces el Señor nos va a cuidar y proteger enviando a sus ángeles. En este proceso de la maldad, donde muchos espíritus tomarán muchos cuerpos que estén en contra de Jesús de Nazaret, y así muchos vamos a experimentar esta afrenta. O sea, ¡oh! ¡Wow! Estamos descubriendo que si lo es un varón justo, temeroso de Dios, amén, experimenta esa tribulación de rechazo, porque es una forma de tribulación pequeña. Ojo con eso. O sea, Lot está experimentando esa pequeña tribulación de amenaza de muerte, de hacer mal sobre su vida, a su familia. ¿Te das cuenta? Esa presión psicológica mental. ¡Wow! Y eso vivimos los cristianos en este momento, en este tiempo donde la maldad ha aumentado demasiado y donde recibimos presiones de todo tipo. Amén. Rechazos. Recibimos maltratos psicológicos. Recibimos todo tipo, digamos, de enfrenta. ¿Te das cuenta que sí, los cristianos estamos viviendo esta pequeña tribulación? Pequeña a nivel personal, porque hay que pagar un precio obviamente para poder hallar salvación, y lo vamos a seguir descubriendo. Amén. Y mira lo que pasó esto, y dice en el versículo 11, y a los hombres que estaban en la puerta hirieron con ceguera del menor al mayor, y dice, y le dijeron los varones a Lot, los dos ángeles, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Ah, interesante.
Lo mismo pasó con Noé. Sácalos, o mejor dicho, que vayan al arca. Y lo mismo está pasando con Lot, que tú y tu casa serán salvos. Ah, interesante. Y Lot está recibiendo esta información de este juicio que viene a Sodoma. Y lo mismo va a pasar y estará pasando en ese tiempo. Los que somos justos delante de la presencia de Dios, los que alcanzamos gracia delante del Señor, Dios nos informará. Y obviamente nuestra familia puede alcanzar salvación por esta información. En el preciso momento en que el Señor está a punto de destruir y hacer juicio. De la misma forma, el Señor nos avisará y experimentaremos algo glorioso cuando venga este juicio sobre la ciudad y el país que te encuentres. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Pero en este proceso pagas un pequeño precio. ¿Ves? Que es la afrenta, digamos, del rechazo y muchas cosas. Ahora, vamos a ver qué más pasa con la familia de Lot. Vamos a ver qué pasa justo en este proceso. Vamos a ver qué pasa. Dice en el versículo 13: porque vamos a destruir este lugar, le dicen los ángeles, pues por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Obviamente, de acuerdo a las almas que sufrieron allá en Sodoma y Gomorra. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Y obviamente siempre Dios envía a sus ángeles para hacer juicio. Ojo con eso. Entonces en el versículo 14: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas. O sea, todavía no estaban casados con las hijas de Lot. Y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¡Wow! Tremendo, pueblo de Dios. Tremendo, y qué ignorancia y qué incredulidad. Interesante, mira. Así como tú eres una cristiana, un cristiano verdadero, o quizás está en este proceso, Dios te va a revelar a ti en el momento exacto, como cuando comienza a mandar sus juicios. Y muchos de tus familiares y muchas de las personas que tú comuniques esto quizás no te crean y se comiencen a burlar de ti. Y al comenzarse a burlar de ti, ellos, escucha esto, ellos pueden tener su parte de este juicio. O sea, pero hermano, ¿cómo así? ¿No dice que tú y tu casa serán salvos? Sí, esa es la promesa del Señor. Tú y tu casa serán salvos. Pero ¿qué pasa si hay incredulidad en tu casa y no te creen? Y tú le puedes decir: Señor, pero tu promesa. Pero como Dios conoce y escudriña los corazones de los hombres y de las mujeres, Él que te dirá. Apocalipsis capítulo 21, el 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¡Wow! Dios mío. Y vemos a los futuros yernos de Lot, que no le creían, eran incrédulos, y a pesar que tenían la promesa de salvación. Y así muchos cristianos pueden dudar sobre lo que Dios puede estar avisando y anunciando a través de sus señales, a través de lo que está ocurriendo en el mundo. Y dudan en sus corazones porque no le confirman a Dios y desprecian al hombre que les habla, porque no es el hombre, sino el Espíritu Santo hablándoles. Porque Dios puede hablar a través de quien le place para hablar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y nosotros, los cristianos y las cristianas, tenemos que ser sensibles a escuchar la voz de Dios. Si es realmente Él que nos habla,
y nos apercibe de estos juicios, como Dios envió a sus dos ángeles para anunciar este juicio sobre Sodoma y Gomorra. ¡Wow! Y mira lo que dice el versículo 15. Y al rayar el alba, los ángeles, o sea, ojo, los ángeles daban prisa a Lot. Vamos, vamos, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas, que se hallan aquí. Ya se habían quedado los futuros yernos, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. O sea, ojo con esto, pueblo de Dios. Wow, muy interesante esto. Le están diciendo no que te apresures, que te levantes, porque tú puedes perecer por incrédulo. Oh, tú puedes perecer por desobediente. Tú puedes perecer por no creerle a la voz de Dios. Puedes tú perecer en estos juicios si no te preparas y no eres como las vírgenes prudentes. Y puedas tú ser una virgen insensata y te quedes y el esposo cierre la puerta y no puedas entrar al arca. No puedas entrar a las bodas del Cordero. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? ¿Te das cuenta? Entonces los ángeles le advierten a Lot que él puede perecer si no se apresura. Entonces lo mismo va a pasar en este tiempo. Si tú no te apresuras a buscar el rostro del Señor Jesús en este tiempo, tú puedes perecer del castigo de la ciudad donde te encuentres, del pueblo, del caserío, de la finca. Ojo con esto, pueblo de Dios. Y mira lo que, wow, mira lo que dice en el versículo 16 de la parte del Génesis 19. Interesante esto. Mira esto. Y deteniéndose él. Wow, Dios mío. Wow, wow, wow. Deteniéndose él. ¿Qué pasaba en ese momento con Lot? Estaba como consternado. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber un castigo acá en Sodoma, mi ciudadano? Como el diablo comenzaba a ponerle duda en el corazón y él estaba como ¿qué pasa acá? Se detuvo. Ajá. Muchos cristianos y muchas cristianas van a detenerse y no van a creer a la voz de Dios. Se van a comportar como Lot. Justamente en ese proceso el Señor emitirá sus juicios. Porque tú no sabes de qué manera el contexto, la historia y la ciudad, el tiempo donde tú te encuentres, para que si es que eres un justo, Dios te arrebate y te vayas justamente con la iglesia. Tú no sabes dónde vas a estar. Tú no sabes en ese momento y en qué tiempo o qué estarás haciendo en ese preciso tiempo. Y tú verás quizás que comienzan a suceder cosas en tu ciudad, en el mundo, con mucha más intensidad. Y tú te puedes detener y puedas dudar como estaba dudando Lot. Pero Dios es tan grande, tan misericordioso, lleno de tanto amor, que ya conocía lo que iba a hacer Lot. Y los ángeles, ¿qué hicieron? Los varones asieron de su mano, tomaron la mano de Lot y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas. Ojo con eso. Según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Tremendo, tremendo. No era justo. Y Dios tenía una misericordia sobre la familia de él, a tal punto que le había dado la orden a los ángeles que si él se detiene, arrebátalos, arrebata su mano, llévatelos, porque el diablo pondrá dudas sobre sus corazones, y a través del clamor del justo,
de Abraham, de la oración que intercedía por Lot, Dios escuchó y se acordó de Abraham y le había dado instrucciones a los ángeles, porque si Lot dudaba, entonces eran arrebatados, llevados de la mano de los ángeles. ¡Wow! Lo mismo va a pasar. ¡Wow! Ojo en eso. Acá viene lo interesante. La iglesia está a punto de experimentar el arrebatamiento del Señor Jesús de Nazaret cuando Él venga, acercándose a la tierra. Amén. Y en ese preciso momento está pasando desastres y juicios, o a punto de pasar, obviamente, porque todavía no pasaba, porque los juicios no estaban siendo emitidos. Pero Lot dudaba, se había informado, había muchos rumores sobre su mente. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? A tal punto que ya Dios le dio la orden a los ángeles a que arrebataran la mano de su mujer y de sus dos hijas. Entonces, ¿qué va a pasar? Como dice en Tesalonicenses, el otro versículo que te decía, capítulo 4, del 16 al 18, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Seremos arrebatados. Mucha gente va a ser arrebatada en ese proceso, si es que le entra duda como al Lot. Van a tomarlos de las manos y se los van a llevar. Gloria a Dios. Gloria. ¿A dónde se los van a llevar? ¿A dónde, pueblo de Dios? Mira lo que dice el versículo 17. Cuando los hubieron llevado fuera, ojo con eso. O sea, los ángeles le están llevando a Lot de la mano, que representa obviamente la mano de Dios sacándolos. Y le dijeron: escapa por tu vida, como dice el título. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Obviamente porque Sodoma y Gomorra se encontraba en una llanura. Ojo con eso, escapa al monte, no sea que perezcas. A pesar, escucha esto, de que ya Lot tiene el conocimiento de del juicio que iba a hacer a Sodoma, a pesar de que Lot es arrebatado por los dos ángeles llevándolo de las manos, lo dejan en un cierto lugar. Y entonces los ángeles le dan una orden de parte de Dios: escapa por tu vida. Lo mismo va a pasar en este tiempo, pueblo de Dios. Dios va a mover a muchos de sus hijos, de sus hijas, de las diferentes congregaciones y nominaciones del mundo entero, que le van a decir: escapa por tu vida, no mires atrás, refúgiate, porque ha venido juicio sobre la tierra. Escapa al monte, no sea que perezcas. Curiosamente, Jesús habla lo mismo en Mateo 24, del versículo 16 al 22. Dice: entonces, los que están en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de los que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Gloria a Dios, pueblo de Dios. Muchas personas piensan que la gran tribulación solamente es para el pueblo de Israel. Eso lo vamos a seguir descubriendo de a poco, pueblo de Dios. Lo que pasa es que la gran tribulación inicia ya en el pueblo de Israel. Pero en otros versículos nos damos cuenta que se extiende a todo el mundo, porque hay una persecución a nivel mundial de parte del anticristo. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Y acá lo mismo pasa con Lot.
que dice que huya. El ángel le da instrucciones a través del Señor Jesús, obviamente, que era Dios, que escapen al monte. Y acá también Dios advierte y les enseña, les profetiza en ese momento cuando el Señor estaba al pueblo judío lo que pasaría en la última generación. Los que estén obviamente allá en Israel, comenzando de ahí, que cuando vean la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, entonces el que entienda lea, como dice acá, huyan a los montes. No que no son los hijos de Dios los israelitas que creen en Jesús, porque obviamente hay israelitas que no creen en Jesús. Amén. Y los que han creído en Jesús de Nazaret, obviamente tienen más conocimiento de estas cosas que los mismos judíos que rechazan a Jesús como el Mesías. Ojo con eso, pueblo de Dios. Porque esta promesa o esta profecía del Señor Jesús, del mismo Dios, que da allí, no está especificando si es un cristiano o una cristiana. Esto va para todos aquellos que lo aceptan. No está especificando si es para solamente unos judíos. Que él esté en ese contexto es una cosa, porque esa profecía lo estaba dando y revelando a su pueblo, al pueblo judío. Pero sin embargo, nos damos cuenta que esto se extiende. Y que imagínate tú, en este tiempo, cuando comienzas a oír que vienen estos juicios, que ya estás comenzando a percibir en tu ciudad estos desastres, y estás a punto de experimentar como experimentó Lot. ¿Qué vas a hacer, pueblo de Dios? ¿Qué vas a hacer tu amigo, amiga, que estás escuchando este video? Que el Señor me permite hablártelo y te apercibas de esta enseñanza, para entender el comportamiento de Dios cuando emite sus juicios y si la iglesia pasa o no pasa una gran tribulación. Porque hemos visto acá, hemos descubierto que la iglesia, las personas, las familias pasamos una pequeña tribulación y una presión psicológica de dudas, de incertidumbre, de miedos, porque acá dice que Lot tuvo miedo también. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Pero seremos quemados en el fuego de azufre a los justos, los verdaderos justos. Los verdaderos cristianos seremos quemados en esos juicios. Vamos a ir a descubrirlo. En el versículo 18 del Génesis que estamos leyendo, del Génesis 19, mira lo que te dice, pueblo de Dios, amigo, amiga que estás viendo esta transmisión. Pero Lot le dijo, no, yo os ruego, señores míos, o sea, él decía, no puedo llegar a ese monte todavía. He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Ah, interesante. No todos podrán huir al monte. Si tú, por ejemplo, vives en una ciudad en este tiempo, y tú dices, ay, porque a veces si no mal recuerdo, los adventistas creen en esto, que enseñan que van a escapar, tienen que escapar al monte, y creen fielmente en esta afirmación. Pero acá dice, escucha esto, adventista, si quieres adventista, he aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia y habéis engrandecido misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que alcance el mal y muera. Entonces, ¿qué hace Dios a través de lo que ya Dios conocía el corazón de Lot? Versículo 20. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, déjame escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña y salvaré mi vida? Y le respondió, he aquí, he recibido también tus súplicas sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. O sea, ¿te das cuenta cómo Dios conocía el futuro y lo que Lot iba a, digamos, a pedir, y lo que le estaba suplicando, obviamente? Y los ángeles ya tenían las instrucciones de lo que Lot iba a hacer. Entonces dice, bueno, no va a ser los montes, pero le permite ir a ¿dónde? A una pequeña ciudad. O sea, no necesariamente puedes ir adventista a un monte. No.
podemos ir direccionándonos, digamos, a lo que el Señor nos ponga ese sentir. Podemos refugiarnos en este tiempo en la roca que es Jesucristo. Tú puedes estar en tu casa, tú puedes estar en tu trabajo, tú puedes justamente ese día estar en oración, tú puedes justamente ese día quizás estar en tu congregación, en el mar o quizás viajando. No lo sabes, no conoces ese tiempo. Pero sin embargo, Dios te dirá, date prisa, escápate allá. Porque recuerda que Dios va a reunir, enviará a sus 4 ángeles sobre la tierra y reunirá obviamente para que haya un arrebatamiento de la iglesia. Amén. Y mira, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando lo llegó a Zoar. ¡Wow! Tremendo, pueblo de Dios. O sea que Dios sabe el camino del hombre, envía a sus ángeles para determinar su juicio y obviamente no pueden hacer nada los ángeles hasta que sus hijos y sus hijas estén totalmente seguros y seguras. Interesante, pueblo de Dios. Interesante. Entonces, nosotros los cristianos nos vamos a dar cuenta por la misericordia de Dios, según su misericordia, que cuando Dios comience a emitir estos juicios, nosotros ya vamos a estar seguros en el Señor Jesús, en el lugar que nos encontremos en ese proceso. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y miren lo que dice en Romanos 8, del 1 al 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Entonces, tú no puedes ser condenada, amigo, amiga, si tú realmente permaneces en Cristo Jesús, conforme al Espíritu, no conforme a tu carne. No hay ninguna condenación. ¿Te das cuenta? Si es que permaneces sin manchas, sin pecados, sin arrugas, resplandeciente, en ayuno, en oración, consagrado, justo como debe de ser en este tiempo, entonces no recibes ninguna condenación, por Dios. ¿De qué te preocupas? ¿De qué te preocupas? Si tú pones tu corazón y tu confianza en Jesucristo y le obedeces al Señor Jesús de Nazaret, conforme al plan y el designio que tienes sobre tu vida. Y entonces en el 24, ¿qué pasó con Sodoma? Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Tremendo, pueblo de Dios. 25. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Tremendo, pueblo de Dios, tremendo. Lo mismo va a pasar en este tiempo. Lo mismo va a pasar en este tiempo, pueblo de Dios. Recuerda, estaba determinado juicio para Sodoma y Gomorra, pero alcanzaba también la llanura. Era tanto, digamos, ese juicio que destruía todo el fruto de la tierra y todos quienes habitaban alrededor hasta cierto perímetro en la ciudad. Lo mismo Dios va a hacer, pueblo de Dios, comenzando en una de sus trompetas. ¿Cuándo? Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 8 del 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Acá no especifica, pueblo de Dios, en qué ciudades van a ser lanzados de la tierra y en qué zona de la tierra. Puede que sea a un continente específico, puede que sea a una ciudad específica, porque acá dice que la tercera parte de los árboles se quemó, pueblo de Dios. Y obviamente en ciertas zonas Dios no va a lanzar esa parte del juicio de la primera trompeta, porque recuerda que lo que estaba experimentando allí, siendo un justo,
estaba viendo y experimentando los juicios de Dios, pero él era guardado. ¿En dónde? En una pequeña ciudad que se llamaba Zoar. Entonces imagínate, pueblo de Dios, imagínate en este tiempo, cuando comience a ocurrir la primera trompeta, pueblo de Dios, cuando comience a ocurrir la primera trompeta y tú te encuentres, ¿sí?, en una ciudad que de repente puede caer este juicio, y si tú no eres justo, tú no vas a ser sacado de esa ciudad para que tú seas trasladado por algún ángel o ángeles, como Dios trabaja de la misma forma, Él no cambia, y para que te guarden este juicio que se acerca sobre la primera trompeta. Porque tú puedes ser un justo como Lot, y obviamente el Señor te puede guardar, pueblo de Dios, sobre este granizo y fuego mezclado con sangre. Y ojo con esto, en este tiempo, ahora, justo ahora, están comenzando a haber grandes granizos, grandes tormentas, muchos ciclones, muchos huracanes, pueblo de Dios. A tal punto que nos acercamos hacia la primera trompeta. Y la iglesia estará en ese momento, la primera trompeta. Si Lot estaba siendo sacado de esa ciudad que tenía un juicio, en la misericordia de Dios, ¿cuántas personas van a ser sacadas en la misericordia de Dios en este tiempo? ¿Estaremos en la primera trompeta de la iglesia? Hay mucha gente que piensa que no. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Cómo puedes asegurar eso, pueblo de Dios? Lo que sí no puedes tú pasar, digamos, el juicio sobre esta primera trompeta siempre y cuando eres un justo. En ese momento ya habrá pasado el arrebatamiento de la iglesia, pueblo de Dios. ¿O será que tú estarás allí todavía y serás guardado por un breve de tiempo hasta la final trompeta? ¡Wow! Gloria a Dios por esta palabra, pueblo de Dios. Hasta la final trompeta, para que recién experimentes el arrebatamiento de la iglesia. Porque Lot fue guardado, al igual que Noé. Y ellos estaban en la tierra y estaban viendo el juicio de Dios. Mientras que Noé estaba en el arca y Dios hacía juicio y morían todos, Lot estaba en una pequeña ciudad y también pudo percibir el juicio y estaban en la tierra, pero eran guardados. Ojo con eso, pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó, pueblo de Dios? En el versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal, pueblo de Dios. ¡Wow! Tremendo. Y acá viene un versículo que sustenta esta parte. Efesios capítulo 5, 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La mujer de Lot estaba siendo una desobediente a pesar que había alcanzado la misericordia de Dios, la salvación de Dios, pueblo de Dios. Entonces, muchos de estos cristianos, muchas cristianas desobedientes pueden alcanzar, pueblo de Dios, la ira de Dios, que es desde los sellos hasta las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, ¿cómo tú puedes decir, hermano, amigos, ministro, que solamente, la iglesia, toda la iglesia se va? No, pueblo de Dios. Tienen que irse los obedientes. Tienen que irse los que no desobedecen la voz de Dios, la orden de Dios. Y en este tiempo también, de la misma forma, pueblo de Dios, muchos van a desobedecer a la voz de Dios cuando sean trasladados de un lugar para refugio. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Te lo estoy explicando y lo que el Espíritu me permite para que comprendas este proceso del arrebatamiento de la iglesia. Es un proceso que se va a pasar, pueblo de Dios. Un proceso. Y en muchos lugares te enseñan, no pasamos absolutamente nada. Pero estamos viendo acá que al ser una familia justa, alguien de allí
que tú no conoces el corazón de la incredulidad, de la desobediencia, puede perecer. Y pueden ser muchos cristianos y muchas cristianas que al no estar tan preparadas con las vírgenes prudentes, pueden acarrear la ira de Dios, pueblo de Dios. Por eso tenemos que orar constantemente por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, para que Dios quite esa incredulidad, para que no se cierren solamente en su cueva, para que abran el entendimiento a lo que la voz de Dios está hablando, para ser humildes y sencillos y receptivos y pedir confirmación sobre lo que en este tiempo el Señor te está apercibiendo, hablándote como jamás, para entender este proceso de lo que Él ya va a comenzar a mover y emitir sus juicios. Pero tú, amigo, que todavía no conoces al Señor, que todavía no tienes un encuentro personal con el Señor Jesús de Nazaret, mira lo que te dice el Señor Jesús en Marcos 16. ¿Qué te dice? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Te das cuenta? Un bautizo, un solo bautizo, en la agua y en el Espíritu Santo para entrar al reino de los cielos, pueblo de Dios. Y obviamente tienes que creer y arrepentirte de todos tus pecados, buscando el rostro del Señor Jesús y perseverar hasta el fin para que tú seas salvo. Pero tú, amigo, que no crees, que te burlas, que eres insensible, que estás todavía contaminado con las afanes de esta vida, tú puedes ser condenado, pueblo de este amigo. Tú puedes ser condenado si es que tú dudas en tu corazón. Y en esta mañana Dios te hace esta invitación para que no te pase, amigo, amiga, lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Y tú, hermano y hermana, también te hace el Señor esta invitación para reflexionar, para comprender este proceso de no ser como la esposa de Lot, que desobedeció a su voz y se convirtió obviamente en estatua de sal. ¿Y qué pasó en el 27? Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Y el 28, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Y así, cuando destruyó Dios la ciudad de la llanura, Dios se acordó de Abraham. Como te decía, Dios se había acordado de la intersección de la oración de Abraham. Y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Y ojo con esto. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, que era una pequeña ciudad, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Dios mío, acá hay palabras muy interesantes. Estaban siendo resguardados, y mucha gente en este tiempo va a ser resguardada. Van a estar desesperados, pensando, va a haber hambruna, va a haber pestilencia, va a haber terremotos, va a haber un caos mundial. Estamos en la última generación. Y muchos se van a esconder en los montes, muchos van a entrar en unas cuevas, muchos van a entrar en una finca, muchos van a estar, digamos, a la expectativa y con el temor de ese juicio de Dios que comenzará a hacer. Yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿será que tú vayas a una cueva siendo un cristiano, una cristiana? ¿Será que tú vayas a un monte siendo un cristiano, una cristiana? ¿Qué pasará contigo? ¿Lo sabes? No lo sabes, pueblo de Dios. Pero lo que tenemos que tener esta seguridad, que nuestro corazón, nuestra convicción tiene que estar puesta en Jesús de Nazaret, para que Él nos guíe lo que en ese momento vamos a comenzar a experimentar, pueblo de Dios. Tremendo. Pero ¿qué pasará con el mundo? Mira lo que dice en Isaías capítulo 2, versículo 19. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Esos son obviamente los que se quedaron, porque eso lo podemos relacionar con Apocalipsis, de los reyes y los moradores de la tierra que se esconden en la caverna, y lo podemos constatar acá en Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 al 17. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Te das cuenta?
Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Tremendo pueblo de Dios. Muchos se van a esconder en las cuevas, muchos van a ir a los montes. ¿Será que tú te quedes, pueblo de Dios, y experimenta estos juicios que Dios va a hacer? ¿Será que tú serás una hija, un hijo desobediente, como la mujer de Lot que se quedó, que se convirtió en estatua de sal? Dicen algunos científicos, unos estudios que hicieron, que allá en Sodoma y Gomorra llovió azufre y fuego, como unos, digámoslo así, meteoritos que cayeron, ¿sí? Cayeron en esa ciudad a tal punto que, digamos, que esto emanó una energía atómica, pueblo de Dios, una explosión atómica, para destruir esa cantidad. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto, pueblo de Dios? Porque allá en esa ciudad, y obviamente está en el Mar Muerto, cerca del Mar Muerto, se encuentra salinidad, pueblo de Dios, y se encontró mucha radioactividad. Por esa razón piensan que esta explosión alcanzó un nivel atómico. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Y que obviamente la energía atómica, pueblo de Dios, irradia, digamos, esta energía es dañina para los que tienen células vivas, los seres vivientes, a tal punto de hacer mutaciones en el cuerpo. Lo mismo pasó obviamente allá cuando se lanzó las bombas atómicas Estados Unidos allá en el Japón, ¿sí? En Hiroshima y Nagasaki. Cuando vinieron esta bomba atómica, las personas allí, pueblo de Dios, digamos, comenzaron a mutar los que se encontraban cerca en esa zona y comenzaron a nacerle hijos y hijas, digamos, con mutaciones y tumores, cáncer. Tremendo, pueblo de Dios, tremendo lo que Dios nos permite entender, esta parte del proceso que va a pasar los justos. Amén, la iglesia. No, pero tú podrías decir, ¿no? Hermano, pero si estamos leyendo ahí, Abraham intercedió por Lot y Lot pues no era creyente todavía. Pues eso no dice ahí nada, pueblo de Dios. Ahí está diciendo que Dios envía a sus ángeles y Dios conocía el corazón de Lot, obviamente, y obviamente Lot era justo, pueblo de Dios. Dios tenía misericordia de Lot, de toda su familia, de toda su casa, incluso de los yernos futuros de sus dos hijas. Pero los yernos se burlaban y ellos acarrearon condenación. Así mucha gente, quizás tengas familias tú cristiana, seas una familia cristiana y muchos miembros de tu casa quizás no lo sean, y por incrédulos pueden acarrear condenación, pueblo de Dios. Por eso tenemos que clamarle a Dios para que Dios haga algo ya lo más antes posible y no sean como la mujer de Lot, pueblo de Dios, o como los yernos de las hijas de Lot, los futuros yernos, pero no llegaron a ser yernos. Tremendo, pueblo de Dios. Y no entremos en ese shock, en ese miedo como Lot experimentó de ir a la cueva, como lo van a hacer muchos ricos y muchos capitanes poderosos en este tiempo, sobre los juicios que Dios va a hacer en la tierra. Tremendo, ¿no, pueblo de Dios? Y ahora, acá viene lo interesante. Pueblo de Dios, lo que yo estaba analizando, lo que el Espíritu me permite. Pregunta: ¿dónde se encontraba Abraham y Lot cuando Dios estaba haciendo los juicios en la tierra? En la tierra obviamente, pero en Sodoma y Gomorra, ¿dónde estaban? Abraham estaba lejos, obviamente, estaba en la parte de Canaán. ¿Y dónde estaba Lot? Estaba ya cerca, fuera de la llanura, donde obviamente estaba Sodoma y Gomorra. ¿Te das cuenta? Pues estaba en una pequeña ciudad llamada Zoar. Pero entonces, ¿qué estaban viendo? ¿Qué estaban viendo ellos? ¿Qué estaban viendo? Por eso en el versículo 27 dice: y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra, miró hacia allá. Él estaba viendo los juicios de Dios, pueblo de Dios. Abraham estaba en la tierra. Lo mismo pasó con Noé. Noé estaba en el arca viendo los juicios de Dios. Y la iglesia, ¿dónde crees que está en este tiempo? Estará en la tierra todavía para que ellos vean este proceso, pero serán guardados hasta la última trompeta, donde la iglesia experimentará, pueblo de Dios, el arrebatamiento de su pueblo. Pero es necesario, te dice el Espíritu, es necesario que tú seas pulido, es necesario que tú seas guardado, es necesario que tú entiendas este proceso, te dice el Espíritu. Es necesario, te dice el Espíritu.
porque yo te voy a guardar de estos días malos, como aló cuando yo puse misericordia sobre él, porque oró Abraham, intercedió Abraham, te dice el Espíritu. No seas tú como la mujer de Lot, no seas tú como los soberbios que se burlaban, no seas tú como los incrédulos de aquel tiempo que se arremetieron contra mí, me enfrentaron a mí, pensaban que eran hombres comunes, pero yo había enviado a mis ángeles, te dice el Espíritu, había sido enviado a mis ángeles para advertir de estos juicios, y yo estoy a punto, te dice el Espíritu, estoy a punto de enviar estos juicios, aleluya, porque voy a guardar a mi iglesia, te dice el Señor, como la niña de mis ojos, te dice el Espíritu. Los voy a guardar y los voy a moler, te dice el Espíritu. Pasarlos como un trigo, te dice el Espíritu. Y los voy a refinar como oro resplandeciente, como la lana fina, te dice el Espíritu. Más que un diamante puro, porque yo quiero verlos impecables, porque son mi esposa, te dice el Espíritu. Y una esposa tiene que estar bien vestida delante de mi presencia, sin mancha. Oh, bendito Dios. Tu esposa tiene que estar limpia, te dice el Espíritu. Una virgen prudente, te dice el Espíritu, que no ha sido tocada por maldad y contaminada por maldad, para yo guardarla y llevármela, te dice el Espíritu Santo del Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, te dice el Espíritu. Gloria a Dios. Comparte, pueblo de Dios, este video. Por misericordia y por amor a tus hermanos, por amor a las personas que tienes en contacto de tu Facebook, compártelo. Quizás tú dudes, no te interese, pero al menos haz este granito, pon este granito a la gente que necesita escuchar esta parte del video, pueblo de Dios, y quizás allí salve Dios, y quizás Dios trate con alguien que quiere arrepentirse de todo corazón, y para entender este proceso, porque nosotros somos la última generación que vamos a experimentar esta situación, pueblo de Dios. Amigo y amiga, gracias Señor Jesús de Nazaret, gracias Jesús de Nazaret. Vamos a seguir, pueblo de Dios, para ver este proceso y el comportamiento de Dios cuando imite sus juicios, cuando Él determina toda esta situación. Y nosotros en este momento estamos viviendo ya, percibiéndonos como Abraham cuando comenzó a mirar, cuando vino y visitó al Señor. El Señor le visitó a Abraham y le mostró que Él iba a determinar su juicio. Y cuántos y cuántas veces no el Señor está visitando ahora en este tiempo, en muchas congregaciones, en muchas ciudades donde buscan al Señor, les está diciendo, les está hablando en su espíritu que Él ya va a determinar sus juicios. Y mucha gente está siendo incrédula, pueblo de Dios. Y a Dios le duele su corazón. A Dios le duele porque mucha gente no le cree, porque piensa que es el hombre que habla, pueblo de Dios. Piensa que es el hombre, y no es el hombre. Es su Espíritu Santo hablando, enseñándote, conectándote, apercibiéndote. Te está dando, pueblo de Dios, esta palabra para prepararnos. Hay que escudriñarte, dice el Espíritu. Mi palabra, mi alimento, para que tú estés fortalecida, fortalecido de mi palabra, te dice el Señor, y que nadie te engañe. Que es el Espíritu guiándote a toda verdad, que es el Espíritu dándote este conocimiento, porque así te dice el Espíritu, así le entregué este conocimiento a mi hijo Abraham, te dice el Espíritu, así le entregué este conocimiento de lo que yo iba a hacer, y a muchos Dios les quiere entregar, te está entregando en esta hora este conocimiento, para que tú sepas de lo que Dios va a hacer ya, porque somos una última generación. Vivimos el tiempo apocalíptico. Vivimos este tiempo. Date cuenta de lo que está pasando. Conéctate, infórmate. Debemos estar. Ay no, pero hoy no me interesa saber de los desastres. No me interesa saber nada de estas cosas. Está bien, te dice el Señor. Está bien.
Entonces busca mi rostro para yo hablar contigo y confirmarte de lo que voy a hacer contigo y tu casa. Para hablarte de lo que voy a tratar contigo, de lo que voy a mover en tu familia, de lo que yo voy a hacer con tu vida en el designio, en el plan que yo te he dado, te dice el Señor Jesús. Pero es necesario que comprendas de lo que moveré la tierra, de lo que yo voy a hacer con mi mano. Gloria a Dios, gracias Jesús de Nazaret. Gracias Jesús. Bendiciones a todos, a Yané, Guillermo. Dios los bendiga. Compartan, gracias por compartir en esta hora. Vamos a seguir estos capítulos, estos videos que Dios me permita para comprender el trabajo que Dios hace. Amén. Y para entender este proceso de la iglesia y obviamente de las personas que todavía no conocen al Señor Jesucristo. Vamos a entender. Comparte este video al final de la transmisión, lo puedes volver a ver y por favor ve el video anterior que se hizo el día de ayer para poder, digamos, entender este proceso de lo que Dios nos permite conocer. Bendiciones, que tengas muy buen día, muy buenas tardes también. Que el Señor Jesús bendiga tu casa, tu familia y a ti que estás viendo este video. Bendiciones. Nos vemos en una próxima oportunidad.